Muchas gracias por la invitación a los convocantes y a la organización por permitirme exponer una breve visión de lo que es la insulinoresistencia y sus factores desencadenantes. ¿Qué podemos entender como insulinoresistencia? Es un proceso fisiopatológico subyacente fundamentalmente en la forma más prevalente de diabetes, que es la diabetes tipo 2 o la del adulto. Lo que pasa es que ese es un concepto, la diabetes del adulto, que se está discutiendo porque, como estamos viendo, y más en nutrición comunitaria, esa prevalencia a mayores edades va cambiando y cada día nos encontramos con obesidades en edades más tempranas. ¿Cómo vamos a estructurar la charla? En primer lugar, vamos a hablar un poco de cuál es la historia natural de esa insulinoresistencia y una breve exposición de cuáles pueden ser los fenómenos moleculares que subyacen a esa insulinoresistencia. Luego vamos a hablar del tejido adiposo como mediador fundamental, unas breves pinceladas sobre mediadores metabólicos y un tema más en boga actualmente, que es el papel del cerebro o del sistema nervioso central en esta insulinoresistencia. Empezando por definir esta situación, hemos de tener presente que la insulinoresistencia, pese a que se contextualice como fenómeno patológico, en realidad puede ser un fenómeno fisiológico que se da de forma normal durante la gestación, durante el descanso prolongado, por el uso de anticonceptivos, incluso durante la pubertad. Se pueden dar épocas, incluso después de una ingesta abundante de calorías, puede haber una cierta situación de insulinoresistencia que, bueno, pues no se calificaría como patológica. Aún así, la que nos ocupa es la que fundamentalmente nos la vamos a encontrar asociada a todo este conjunto de síndromes que, bueno, pues desde la uremia crónica, es decir, la insuficiencia renal crónica, pasando por la cirrosis hepática, de forma preclínica en la forma de la diabetes tipo 2, se da esa insulinoresistencia. La historia natural de este proceso nos indica que, fundamentalmente, pido disculpas por la mala calidad de la diapositiva, lo que nos encontramos es que en situación normal las células beta del páncreas producen una tasa de secreción de insulina normal, y cuando nos encontramos fundamentalmente frente a un individuo con obesidad, una serie de factores que vamos a discutir posteriormente causan esta resistencia a insulina. ¿Qué hace el organismo? Pues de forma homeostática lo que hace es incrementar la secreción de insulina para mantener a niveles normales los niveles de glucosa plasmática. ¿Qué pasa? Que las células beta tienen una capacidad homeostática determinada y cuando se agota esa capacidad homeostática, pues nos encontramos con la forma ya más frecuente de diabetes tipo 2, en la cual ya ha habido un fallo de la célula beta. Y por tanto, curiosamente, la situación de insulinoresistencia se asocia con grandes o con niveles elevados de insulina circulante. ¿Qué pasa con la señalización de esta insulina? ¿Por qué falla esta señalización de la insulina? En realidad es un fallo asimétrico, porque hay partes o funciones de la insulina que se conservan y, por tanto, como estamos hablando de personas con niveles de insulina más alto, esas funciones, como la función de proliferación celular secundaria a insulina, pues aumentaría, y en cambio los efectos metabólicos de esa insulina son los que fallan. Por tanto, no podemos hablar de insulinoresistencia general, sino de un déficit en los efectos metabólicos de esta insulina. ¿Qué está pasando? Entrando un poquito más en detalle molecular, una de las posibilidades, porque vamos a ver que eso puede ser muy diverso, una de las posibilidades es que en este receptor de insulina, al cual habitualmente no le pasa nada en la mayoría de casos de insulinoresistencia, una serie de factores como un estrés inflamatorio, como la presencia de ácidos grasos libres circulantes, afecta
a la vía de transducción de señales de ese receptor de insulina. Fundamentalmente a través de la fosforilación del sustrato del receptor, de la proteína IRS1, que no dejaría actuar esas funciones metabólicas que hemos indicado anteriormente. Me permito remarcar un detalle, y es la integración que se produce en este receptor de insulina de varios factores como los ácidos grasos libres, el TNF-alfa, que es un factor inflamatorio, e incluso proteínas de control de estado nutricional de la célula, como puedan ser mTOR y derivadas, que luego insistiré sobre ello. ¿Por qué implicamos al tejido adiposo? Las evidencias epidemiológicas están ahí, es decir, nos encontramos con hechos como que a mayor índice de masa corporal, que está expresado en este eje, a mayor índice de masa corporal, nos encontramos con situaciones de sensibilidad a insulina más bajas. En cambio, pues bueno, la viceversa es cierta. Ahora bien, no toda la insulinoresistencia se debe a obesidad. Aquí vemos en la gráfica de la derecha, vemos una serie de curvas de insulinoresistencia que se dan tanto en individuos delgados como en individuos obesos. Es decir, es posible que un porcentaje de insulinoresistencia pueda deberse a otros mecanismos, no necesariamente el exceso de adiposidad. Como hemos visto anteriormente en la segunda diapositiva, la insulinoresistencia era una situación bastante presente en diversas patologías, y parte de esa insulinoresistencia presente en individuos delgados podrían deberse a otros factores. Pero el contexto general, el más frecuente, es el de un individuo con un exceso de BMI y que se le produce esa situación. ¿Por qué? Como se ha dicho en este ámbito del Congreso, recordemos que el tejido adiposo blanco no es solamente un depósito de calorías. Hoy en día casi me atrevería a decir que es el órgano endocrino con más hormonas que se haya estudiado. Y así nos encontramos como el tejido adiposo, no el adipocito, es un matiz importante, es capaz de secretar leptina, resistina, adiponectina, bisfatina, todo un conjunto de factores muy diversos que están en boga para justificar esa relación entre tejido adiposo o exceso de adiposidad y patologías como la resistencia a la insulina u otras más relacionadas o más claramente visibles como la arteriosclerosis, la artritis, etcétera. ¿Qué hace el tejido adiposo? De esos factores, uno de los que más se ha estudiado son los ácidos grasos libres. Es decir, un exceso de tejido adiposo conduce a un aumento de uno de sus productos, que son esos ácidos grasos libres. Y vemos en esta imagen cómo los niveles de ácidos grasos libres son más altos, como menor sensibilidad tenemos en el individuo, tanto en estado de ayuno como en un estado intermedio de ingesta. ¿Cómo actúan esos ácidos grasos? Los ácidos grasos son productos fisiológicos. Pues un alto nivel de estos ácidos grasos, ¿qué es lo que pensamos que puede hacer? Pues entre otras cosas, un ácido graso cuando se encuentra en una célula muscular o en una célula hepática, tiene varias opciones. Una es la vía oxidativa, en la cual a través de la acción mitocondrial y el transporte por proteínas específicas, entra en beta-oxidación, produce ATP y bueno, pues es beneficioso para la célula. Obviamente, como más gasto de ATP, mejor vamos a bajar esos niveles de ácidos grasos libres, con lo cual quizá mejoraríamos la resistencia a la insulina. Por otro lado, tenemos una vía sintética o de almacenaje en la cual los ácidos grasos libres en estas células, insisto, en musculares y en hepatocitos, pues son capaces de entrar a formar depósitos de triacilglicéridos. Estos depósitos de triacilglicéridos que se asocian a resistencia a insulina no siempre son diagnósticos de esa resistencia a insulina. Por ejemplo, en el deporte nos encontramos con atletas de élite que tienen depósitos intramusculares de triacilglicéridos. ¿Y cómo es que estos no tienen resistencia a la insulina? Pues parece ser que esta paradoja la explicamos por una mayor acumulación de estos precursores
que en individuos no deportistas sí que muestran niveles más altos. Y así, pues, ceramidas, ácido fosfatídico, diacilglicerol son capaces de activar esas vías de señalización que he explicado anteriormente, como mTOR, JNK, IKK, etcétera, conduciendo a resistencia a la insulina. De modo resumido, lo que hemos presentado es que los ácidos grasos no esterificados, a través de la formación de diacilglicerols, pero no solo esos, sino otros, pueden fosforilar anómalamente a un sustrato del receptor de la insulina y conducir a una resistencia en la misma. TNF-alfa podría hacer el mismo efecto a través de la interacción con esos mediadores de fosforilación. Como he indicado anteriormente, no es solo el adipocito el que causa ese problema, sino que estamos hoy en día ante un fenómeno que es la inadecuada expansión de ese tejido adiposo la que explicaría esa resistencia a la insulina. Y con inadecuada expansión de tejido adiposo, básicamente lo que diríamos es, en este esquema donde vemos extravasándose los macrófagos a ese tejido adiposo, nos encontramos que en realidad el tejido adiposo de una persona obesa no es solo adipocitos, sino que es una mezcla de adipocitos, células vasculares activadas y células inflamatorias, produciendo esa serie de citoquinas que perpetúan el estado de resistencia a insulina. Y así, hoy en día se acepta que las primeras fases de producción de la insulinoresistencia involucran señales como microhipoxia a nivel del tejido adiposo que podrían ser dianas de tratamiento posteriormente, sin entrar en demasiados detalles. Por tanto, de forma resumida, el tejido adiposo tenemos que, al ser infiltrado por estos macrófagos, al cambiar e incluso mostrar fenómenos de muerte apoptótico y demás, es capaz de generar una serie de factores, algunos que actúan de forma paracrina, otros de forma endocrina, que conducen a esa resistencia a la insulina, particularmente los ácidos grasos y factores proinflamatorios. ¿Son todos los depósitos de tejido adiposo iguales? Pues ya sabemos que no. Hoy en día se acepta que no es lo mismo desde el punto de vista de riesgo cardiovascular o incluso desde el punto de vista de insulinoresistencia, toda lo que se conoce como obesidad visceral, claramente asociada a insulinoresistencia, grasa mesentérica, mental, retroperitoneal, perirrenal, incluso epicardial, la grasa que rodea el corazón, y la grasa subcutánea, que tendría menos incidencia o una menor causalidad en ese fenómeno de resistencia a la insulina. ¿Cuáles pueden ser los mediadores metabólicos? Otros efectos, aparte del tejido adiposo, porque hay otros mediadores. No todos los individuos que tienen insulinoresistencia muestran obesidad. Entre ellos destacaríamos, por ejemplo, AMPK. La AMPK es un sensor metabólico que detecta si a la célula, hablando pronto y mal, si se me permite, le falta la energía. En tal caso, lo que hace es poner en marcha una serie de mecanismos que conducen a una mayor producción de la energía. En situaciones de insulinoresistencia se da la situación de que este AMPK no está activado, de tal manera que podría darse, que de hecho es una corriente de opinión en boga, que los bajos niveles de AMPK o de su estado activado condicionarían situaciones de insulinoresistencia. ¿Qué otros mediadores podríamos contar? Nos podríamos encontrar con el estrés oxidativo. No voy a entrar demasiado, pero un estrés oxidativo es el desequilibrio que se produce entre producción de radicales libres, que es un fenómeno totalmente fisiológico, y su aclarado por los sistemas tanto enzimáticos como no enzimáticos de que cuenta nuestro organismo. Un detalle que sí que me gusta insistir en este tipo de foros es que tan perjudicial puede ser un exceso de ácido de estrés oxidativo como un déficit total de este estrés oxidativo que puede conducir a problemas en el organismo. ¿Cuál es la relación del estrés oxidativo en resistencia a insulina? Hoy en día sabemos que esos ácidos grasos libres que hemos comentado anteriormente, en determinadas poblaciones diana, particularmente en célula endotelial arterial,
son capaces de incrementar la producción de estos radicales libres, un exceso, y dar lugar a una serie de consecuencias, entre las cuales destacaríamos la insulinoresistencia. A través de mecanismos inflamatorios como la producción de interleucina 6, la falta de producción de adiponectina, etcétera. Nuestros trabajos en este ámbito se han basado en ver cómo el estrés oxidativo puede afectar, aparte no directamente al receptor de insulina, pero sí a una proteína relacionada, como es un receptor al factor de crecimiento plaquetar, en los que demostramos que en los individuos con diabetes se produce una alteración de este receptor. Aquí está insulina, pero esto es una hipótesis. Lo que hemos demostrado es para el PDGFR, y esto conduciría a un mecanismo adicional de insulinoresistencia. En el contexto de la colaboración con el Instituto Pascual, hemos caracterizado cuál puede ser un efecto de una de las bebidas que se producen, como es una bebida enriquecida en antioxidantes de forma libitum para una serie de ratones, y lo que vemos es que, pese a que los niveles circulantes de antioxidantes no variaban por la ingesta de estos compuestos, sí lo hacían los niveles de lesión oxidativa. Es decir, como más oscuro, esta es una imagen de Western blot para lesión oxidativa, como más oscuro está, más oxidado están esas proteínas, y vemos como en los experimentales están más claros, lo cual indica una protección. Esto es especialmente evidente en tejido muscular y en hígado, también en tejido adiposo. Cuando buscamos cuál puede ser el mecanismo, porque no nos parecía que la adición directa de antioxidantes sobre el tejido fuera el responsable, sino más bien una adaptación o una reprogramación metabólica, lo que discriminamos fue un aumento de los niveles de ese sensor que he indicado anteriormente, la MPK, que lo que haría a nivel muscular es predisponer a la célula a un mayor gasto energético a través, probablemente, por las evidencias que vamos teniendo, de una mayor producción mitocondrial, es decir, de una mayor dotación mitocondrial. Otro de los mediadores metabólicos que podemos examinar es mediante la metodología metabolómica, y en esta, por una aproximación muy similar a la que se ha tomado en proteómica, lo que se hizo someter a una serie de animales de experimentación a bebidas enriquecidas en soja para ver cuáles eran los cambios en metabolitos asociados a esta ingesta de soja, de los cuales pues hay una serie de marcadores que se pueden asociar, particularmente a metabolismo de ácidos grasos, etcétera, etcétera. Bien. Como vamos un poquito más mal de tiempo, no quería acabar la contribución sin hablar del papel del sistema nervioso central. El sistema nervioso central regula la sensibilidad a la insulina. No es solo una cuestión de tejido adiposo, sino que hay un diálogo entre tejido adiposo, sistema digestivo y sistema nervioso central que regulan esta resistencia a la insulina. Un ejemplo, pues lo tenemos en el caso de los denominados mutantes clock. Estos mutantes clock lo que nos tienen es un problema en el ritmo circadiano, que en nuestro caso está muy implementado en el sistema nervioso central. Pues bien, estos ratones, aparte de tener problemas de insomnio y demás, lo que tienen es una acumulación de tejido adiposo que condiciona una mayor insulinoresistencia. Es decir, vemos como algo como es el ritmo nitemeral y demás influye en resistencia a insulina. Pero donde nos hemos de centrar, atendiendo a la bibliografía, es a la importancia del sistema hipotalámico de regulación de la ingesta, donde tenemos que tanto el sistema lateral, que aumenta la apetencia, como el sistema medial, que regula esta saciedad, regulan de forma muy prevalente la ingesta calórica y, por tanto, indirectamente también pueden regular la resistencia a la insulina. Bien, sin ánimo de extenderme, como conclusiones, diría que la resistencia a la insulina se asocia a defectos de señalización celular modulados por la acumulación de tejido adiposo
y su localización, así como cambios fenotípicos como la entrada de macrófagos, alteraciones metabólicas en bioenergética, dotación mitocondrial y estrés oxidativo, y cambios en regulación de la ingesta y gasto calórico en sistema nervioso central. Sí que me gustaría destacar un detalle que hemos coincidido con el anterior ponente, que es que la respuesta individual a nutrientes en particular, a evaluar mediante nutrigenómica, proteómica y metabolómica, puede modular el desarrollo de dicha resistencia. Y dicho conocimiento permitirá la personalización racional de las recomendaciones nutricionales. No puedo acabar sin agradecer el trabajo de todo el grupo que estamos ahí detrás y el apoyo del Grupo Leche Pascual. Muchas gracias.